Hola, hola, familia de. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Espero que estén todos súper bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Si son fans de las telenovelas turcas, si suspiran por esos romances intensos y si, sobre todo, si tienen a un actor turco en la mira, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de un hombre que ha conquistado corazones alrededor del mundo, un actor talentoso, guapo y carismático que ha dejado una huella imborrable en la pantalla, Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar su conexión especial con España. Sí, como lo oyen. Kerem Bürsin y España. ¿Qué une a este galán turco con nuestro país? ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Qué secretos guarda su relación con la cultura española? Todo eso y mucho más es lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura que promete ser imperdible. Y antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias del mundo del entretenimiento, si quieren estar al tanto de las últimas novedades sobre sus actores favoritos, no se lo piensen dos veces. Suscríbanse. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Este actor turco nacido en Estambul, ha logrado traspasar fronteras y convertirse en un fenómeno global. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan especial? ¿Qué lo diferencia de otros actores? Para empezar, su talento es innegable. Bürsin ha demostrado su versatilidad en una amplia gama de papeles, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Su capacidad para conectar con el público a través de la pantalla es impresionante. Sabe transmitir emociones de manera auténtica, lo que lo convierte en un actor muy creíble. No se limita a recitar líneas, las vive, las siente y las transmite con una intensidad que te atrapa desde el primer minuto. Desde sus gestos más sutiles hasta sus explosiones de emoción, cada detalle de su actuación está imbuido de una verdad que resuena en el espectador. Pero no es solo su talento lo que lo ha catapultado a la fama. También hay que destacar su carisma, su personalidad arrolladora y su atractivo físico, que seamos honestos no deja indiferente a nadie. Kerem Bürsin tiene una presencia magnética que atrae a la audiencia. Y además se muestra siempre cercano y accesible, lo que lo hace aún más querido por sus fans. Lejos de la imagen distante y a veces inaccesible que proyectan algunas estrellas, Kerem se muestra como un chico normal, cercano y dispuesto a interactuar con sus seguidores. Comparte momentos de su vida en redes sociales, responde a comentarios y participa en iniciativas benéficas, lo que lo hace aún más admirable. Ahora bien, ¿cómo encaja España en esta ecuación? Pues resulta que la relación de Kerem Bürsin con España es más profunda y significativa de lo que muchos podrían imaginar. Para empezar, hay que recordar que su popularidad en España se disparó gracias al éxito arrollador de la telenovela Love is in the air. Esta serie, que protagonizó junto a Ander Zel, conquistó a la audiencia española y convirtió a ambos actores en auténticas estrellas. Las tardes se llenaron de suspiros y emociones con la historia de Eda y Serkan, dos personajes entrañables que nos enseñaron que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. La química entre Kerem y Ander era palpable, y su interpretación llena de matices y romanticismo cautivó a millones de espectadores. Pero la cosa no se quedó ahí. Kerem Bürsin ha visitado España en varias ocasiones y ha mostrado su admiración por la cultura española. Ha hablado maravillas de la gastronomía, la música, la arquitectura y sobre todo, de la gente. Ha manifestado su deseo de trabajar en proyectos en España y ha expresado su interés por aprender español. Le hemos visto pasear por las calles de Madrid, disfrutando de una tapa de jamón y un buen vino, y recorriendo los rincones más emblemáticos de Barcelona, admirando la Sagrada Familia y el Parque Güell. En sus entrevistas, siempre ha destacado la calidez y la hospitalidad de los españoles, y ha manifestado su deseo de sumergirse aún más en nuestra cultura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque según las últimas informaciones, Kerem Bürsin estaría preparando un proyecto en España. Sí, como lo oyen. Un proyecto que podría incluir una serie, una película o incluso una obra de teatro. Los detalles son todavía escasos, pero los rumores son cada vez más fuertes. Las redes sociales están que arden con los fans especulando sobre qué tipo de proyecto podría ser y con quién podría colaborar. La expectación es máxima, y todos estamos deseando que se confirmen las buenas noticias. ¿De qué podría tratarse este proyecto? Pues bien, algunas fuentes apuntan a que podría ser una serie de época ambientada en España. Un drama histórico con tintes románticos que exploraría algún episodio relevante de la historia española.
Imaginad a Kerem Bürsin interpretando a un noble español del siglo XVII, envuelto en intrigas palaciegas y amores prohibidos. Un papel que le permitiría lucir su talento dramático y conectar con la audiencia a un nivel más profundo. Otros rumores sugieren que podría ser una comedia romántica moderna, en la que Kerem Bürsin interpretaría a un extranjero que se enamora de una española. Un papel más ligero y divertido, que le permitiría mostrar su lado más carismático y seductor. También se ha hablado de la posibilidad de que participe en una película. Una película de acción, un thriller o incluso un drama. Las opciones son muchas y las posibilidades infinitas. Podríamos ver a Kerem Bürsin protagonizando un trepidante thriller de acción ambientado en las calles de Madrid, o interpretando a un atormentado artista en un drama psicológico rodado en la costa gallega. La versatilidad de este actor le permite adaptarse a cualquier género y personaje, y estoy segura de que nos sorprendería gratamente. Lo que sí parece claro es que Kerem Bürsin está muy interesado en trabajar en España. Y no solo por el prestigio que supone trabajar en un mercado tan importante como el español, sino también porque se siente muy conectado con la cultura y la gente del país. Él mismo ha manifestado que le encantaría aprender español y poder comunicarse fluidamente con sus compañeros de trabajo y con sus fans españoles. De hecho, en sus últimas entrevistas, ha reiterado su deseo de aprender español y ha expresado su admiración por actores españoles como Javier Bardem, Penélope Cruz y Antonio Banderas. Ha dicho que le encantaría trabajar con ellos y que los considera una fuente de inspiración. Imaginen la química que podría surgir entre Kerem Bürsin y Penélope Cruz en una película dramática, o la energía que podrían desplegar Antonio Banderas y Kerem en una película de acción. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Además, se ha mostrado muy interesado en colaborar con directores españoles como Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar. Ha dicho que admira su talento y su visión, y que le encantaría participar en alguno de sus proyectos. La idea de ver a Kerem Bürsin en una película de Almodóvar, interpretando a un personaje complejo y lleno de matices, es realmente emocionante. Y la posibilidad de que participe en un thriller psicológico dirigido por Amenábar, con la tensión y el suspense que caracterizan sus películas, nos pondría los pelos de punta. Pero, ¿qué es lo que atrae tanto a Kerem Bürsin de España? Pues bien, según sus propias palabras, lo que más le gusta de España es su gente. Dice que los españoles son cálidos, amables, divertidos y que siempre te hacen sentir como en casa. También le encanta la gastronomía española, especialmente la paella, el jamón y el vino. Y no podemos culparle, quien no se enamora de la deliciosa comida española. Y por supuesto, le fascina la cultura española. La música, el flamenco, la arquitectura, el arte. Todo le parece fascinante. Ha visitado varias ciudades españolas y ha quedado impresionado por su belleza y su riqueza cultural. Desde la majestuosidad de la Alhambra de Granada hasta la modernidad del Museo Guggenheim de Bilbao, España ofrece un sinfín de lugares y experiencias que cautivan a cualquier visitante. En definitiva, Kerem Bürsin se siente muy a gusto en España y está deseando trabajar en proyectos en el país. Y a juzgar por el interés que ha despertado su posible participación en proyectos españoles, no cabe duda de que su llegada a España sería todo un acontecimiento. Sería una oportunidad para que el público español conozca de cerca su talento y su carisma, y para que Kerem Bürsin se sumerja aún más en nuestra cultura. Pero, ¿cómo sería recibido Kerem Bürsin por el público español? Pues bien, teniendo en cuenta la enorme popularidad que ha alcanzado gracias a Love is in the Air, es probable que sea recibido con los brazos abiertos. Muchos fans españoles están deseando verlo trabajar en proyectos locales y están ansiosos por conocerlo en persona. Los clubes de fans españoles están organizando eventos y campañas en redes sociales para mostrar su apoyo a Kerem y para animarle a que se decida a trabajar en España. Además, su carisma y su simpatía seguramente lo ayudarán a conectar con el público español y a ganarse su cariño. No cabe duda de que Kerem Bürsin tiene todos los ingredientes para triunfar en España. Tiene talento, carisma, atractivo y sobre todo, una gran humildad y un deseo sincero de conectar con la gente. Ahora bien, ¿qué tipo de papel le gustaría interpretar a Kerem Bürsin en España? Pues bien, según ha manifestado en varias ocasiones, le gustaría interpretar papeles que lo desafíen como actor. Personajes complejos con matices, que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Él busca personajes que le hagan crecer como actor y que le permitan mostrar su versatilidad. También ha dicho que le gustaría interpretar papeles que tengan un mensaje, que transmitan valores y que hagan reflexionar al público. Personajes que puedan inspirar a la gente y hacer del mundo un lugar mejor. Él cree que el arte tiene un poder transformador, y quiere utilizar su trabajo para contribuir a crear un mundo más justo y solidario. En definitiva, Kerem Bürsin busca papeles que lo hagan crecer como actor y que le permitan conectar con el público a un nivel más profundo. Y estoy segura de que si finalmente decide trabajar en España, encontrará el papel perfecto para él.
Un papel que le permita brillar y que le consagre como uno de los actores más importantes de su generación. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué secretos guarda la relación de Kerem Bürsin con España? Pues bien, además de su admiración por la cultura y la gente española, y de su deseo de trabajar en proyectos en el país, hay otros factores que podrían explicar su conexión especial con España. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin vivió durante varios años en Estados Unidos, donde estudió interpretación. Durante su estancia en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de conocer a muchas personas de diferentes nacionalidades, incluyendo a españoles. Es posible que durante ese tiempo haya entablado amistad con españoles y haya aprendido más sobre la cultura española. También es posible que haya visitado España en alguna ocasión durante sus años en Estados Unidos. Estas experiencias pudieron haber despertado su interés por España y haberle hecho sentirse conectado con nuestra cultura. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento española es cada vez más internacional. Muchos actores españoles están trabajando en proyectos en Estados Unidos y en otros países, y muchos actores extranjeros están trabajando en proyectos en España. Esta internacionalización de la industria del entretenimiento facilita el intercambio de talento y de ideas entre diferentes países. Es posible que Kerem Bürsin haya contactado con productores y directores españoles a través de contactos en la industria del entretenimiento. También es posible que haya asistido a eventos y festivales de cine en España. Estos contactos y experiencias podrían haberle animado a explorar la posibilidad de trabajar en España. En definitiva, hay muchos factores que podrían explicar la conexión especial de Kerem Bürsin con España. Lo que sí es cierto es que el actor se siente muy a gusto en España y está deseando trabajar en proyectos en el país. Y su interés no parece ser una simple cuestión de marketing o de buscar nuevos horizontes. Parece genuino, sincero y arraigado en una profunda admiración por nuestra cultura. Y a juzgar por el interés que ha despertado su posible participación en proyectos españoles, no cabe duda de que su llegada a España sería todo un acontecimiento. Un acontecimiento que seguramente haría las delicias de sus fans españoles y que podría abrirle las puertas a nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento. Su presencia en España no solo impulsaría su carrera, sino que también podría servir como puente cultural entre Turquía y España, promoviendo el intercambio de talento y de ideas entre ambos países. Así que, familia, manténganse atentos porque las noticias sobre Kerem Bürsin en España seguramente seguirán dando que hablar. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para mantenerlos informados de todas las novedades. No vamos a perdernos ni un detalle de sus posibles proyectos, de sus entrevistas y de sus apariciones públicas en España. Y hablando de novedades, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde publicamos contenido exclusivo sobre sus actores y series favoritas. Encontraréis los enlaces en la descripción del vídeo. Allí podrán encontrar fotos, vídeos y noticias exclusivas sobre Kerem Bürsin y otros actores turcos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero repasar brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hemos hablado de la popularidad de Kerem Bürsin, de su talento, su carisma y su conexión especial con España. Hemos analizado los rumores sobre su posible participación en proyectos españoles y hemos especulado sobre el tipo de papel que le gustaría interpretar. También hemos explorado los factores que podrían explicar su relación con España, desde su admiración por la cultura española hasta sus contactos en la industria del entretenimiento. En definitiva, hemos intentado desentrañar los secretos que se esconden detrás de la relación de Kerem Bürsin con España. Esperamos haber saciado su curiosidad y haberles ofrecido una visión completa de este tema tan interesante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento y me siento muy agradecida por su apoyo. Su feedback es fundamental para nosotros, así que no duden en compartir sus ideas y sugerencias para futuros vídeos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora me gustaría invitarlos a que dejen sus comentarios sobre este vídeo. ¿Qué les parece la idea de ver a Kerem Bürsin trabajando en España? ¿Qué tipo de papel les gustaría que interpretara? ¿Qué actores y directores españoles les gustaría que trabajaran con él? Queremos saber su opinión. Me encantaría leer sus opiniones y comentarios. Anímense a participar. Su participación es muy importante para nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a crecer y a llegar a más personas. Así que ya lo saben, familia, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.